Miguel, el tema es más difícil todavía. ¿Qué ocurre desde su óptica en Israel? Bueno, en Israel estamos viendo un proceso, y yo creo que hay que verlo desde varias ópticas. Siempre el territorio de Israel pues, obviamente está ligado a una cuestión espiritual. Eh, es una tierra que ha estado pues, obviamente en el ojo del huracán o en el foco de la historia humana desde hace pues de hace varios miles de años. Ahí se han escrito muchos de los capítulos más importantes de la historia y obviamente de la humanidad con la redención, pero a lo que nos estamos refiriendo es exactamente lo que sucedió a partir de octubre del 2023, pero hay que remitirnos un poco más o algunas décadas atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien previo a la Segunda Guerra Mundial, incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial, había un movimiento político de judíos que se conoció como sionismo, que lo fundó Teodoro Herz, o él fue el que lo enarboló, fue como el padre del sionismo. Era un movimiento que buscaba conseguir un territorio para pues acabar con la famosa diáspora que inició por ahí del año 64, si no mal recuerdo, 72 por ahí, en Roma, digo, no en Roma, sino en Tierra Santa, que cuando el Imperio Romano salió en persecución de los judíos, pues estos salieron pues dispersos por muchas partes del mundo. Muchos llegaron a Europa, otros pocos fueron a África y la mayoría o algunos otros se fueron al Medio Oriente, incluso a Asia llegaron, o sea, a la parte del extremo oriental. Entonces, este movimiento político quiso, que además tiene un sustento en ese famoso documento que se ha querido eh, calificar y decir que es falso, pero es tan falso como que se ha cumplido cada uno de las pues ideas que se quedaron ahí asentadas, esos famosos protocolos de los sabios de Sion, estas asambleas que se realizaron en Basilea, en Suiza, si no mal recuerdo, por ahí de 1898, una cosa así, una serie de reuniones donde se juntó la cúpula pues de muchas de las familias judías y de las familias más importantes del mundo para diseñar lo que sería el proyecto de gobierno ya de control absoluto del mundo durante el siglo XX. Ese proyecto hablaba de tres guerras mundiales, tres guerras generales, dos de las cuales ya se llevaron a cabo, y la tercera se iba a realizar en los años 60 o 70, pero por una serie pues de situaciones particulares se ha ido retrasando, pero la van a llevar a cabo como se llevó a cabo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La idea con estas dos guerras era apropiarse del territorio del Medio Oriente que ocupó Israel en algún momento histórico, que es el territorio pues de donde está Jerusalén y toda esa región, ¿no? Que conocemos como Palestina. Obviamente era muy difícil que los habitantes de Palestina y sus legítimos dueños pues le cedieran el territorio a los judíos, argumentando que ellos habían estado ahí hacía 3000 años. Pues sí, nosotros también podemos decir que los habitantes originarios de América pues vienen seguramente de Europa y de Asia, por lo tanto podríamos exigir la misma eh, pues la misma causa, decir, bueno, ahora entréguenos el territorio europeo porque nos pertenece, porque nuestros ancestros vinieron de allá y allá vivieron. Así como parecería de absurdo, pues así los judíos argumentan que les pertenece ese territorio de Palestina, pero con la particularidad que la mayoría de la población en Palestina pues son musulmanes. Entonces, la única manera que había de tomar el territorio era o a través de una guerra, de una invasión o de algún movimiento social tan grave que se diera a nivel mundial que permitiera el arribo pues, de miles o millones de judíos a un territorio que no les pertenecía y que le iban a tener que arrebatar a alguien porque pues tenía dueño. Eso sucedió en 1948, pero antes de ello, Teodoro Herz se entrevistó con el Papa, la verdad no recuerdo si fue
Pío IX o León XIII, uno de ellos dos, a principios del siglo XX, finales del XIX, y le expuso este proyecto de que ellos querían regresar a Tierra Santa y le pidieron el apoyo a la Iglesia Católica. Y obviamente el Papa le dijo: ustedes no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, nosotros no tenemos por qué reconocerle a ustedes ninguna pues derecho sobre esa tierra de la cual ustedes se fueron hace pues muchos años, ¿no? Hace 2000 años. Entonces, Teodoro Herz trabajó para fundar este movimiento político que finalmente se concretó en 1948 cuando, con el aval de las principales potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, permitieron que pues una serie de colonos judíos se asentaran en territorios de Palestina, y a partir de ahí se generó un conflicto gigantesco porque pues obviamente todos los países alrededor pues se opusieron y hubo una serie de guerras que no han terminado y ha habido conflictos, y finalmente pues Israel, con el poder que ellos manejan económico y además pues el respaldo de armas de Inglaterra y Estados Unidos, pues se han quedado o robado o arrebatado ese territorio. Y ha habido pues una serie de conflictos porque obviamente los palestinos pues han querido recuperar su territorio, del cual fueron despojados, los dejaron muy reducidos. En fin, ha sido un problema muy grave durante mucho tiempo que ha estado sostenido con alfileres, porque ahí, de hecho, ahí es donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial, que será la definitiva. Es un conflicto que ahí sí va a implicar una cuestión espiritual, no meramente humana, donde las condiciones que se abran ahí permitirán el ascenso y la legitimación, por decirlo de alguna manera, de una figura siniestra, la más siniestra de la historia, que será el anticristo, que va a ser un hombre que va a tener todo el poder prácticamente del demonio, porque va a estar poseído totalmente por el demonio, y se va a sentar en el trono, bueno, o eso va a querer él, o va a querer hacer en el trono de Dios, y desde ahí va a gobernar al mundo durante un tiempo hasta que venga pues la segunda venida de Cristo para arrojarlo a él y a sus huestes, ¿no? Pues al lugar de castigo donde pertenecen. Pero en fin, ahí es donde se va a juntar la historia humana nuevamente con el plan de la redención, donde se va a cerrar una ventana histórica que se abrió hace 2000 años con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, el problema ha sido que los judíos han querido esto que acabo de hablar, pues es una profecía que no, bueno, no es una, sino es una serie de profecías que vienen asentadas en muchos libros, incluso en el Evangelio, en el texto de San Mateo, pero también viene en el libro del Apocalipsis, las revelaciones en el Apocalipsis y otras profecías de santos a lo largo de la historia. Entonces, es un hecho que va a suceder. Obviamente no sabemos cuándo, y esa es una fecha que Dios se ha reservado precisamente porque no nos conviene saberlo. Pero los judíos y esta gente que trabaja en las sombras, pues han querido saben que no van a poder impedir el cumplimiento de las profecías, porque lo saben, pero quieren que se cumplan en el momento que ellos desean, es decir, en el momento que ellos lo determinen, aun cuando esto no sea el plan de Dios. Entonces ellos van a querer forzar el cumplimiento de las profecías, violentando el proyecto de Dios. Va a ser un conflicto fuerte. Entonces, esto que estamos viendo obedece en parte a esto. Israel ha creado grupos terroristas a lo largo de los años, y esto para mucha gente va a sonar medio contradictorio. ¿Cómo es posible que Israel pueda crear grupos terroristas musulmanes que los ataquen? Porque esto les da legitimidad y entonces justifica las incursiones militares que de otra manera serían injustificadas. De todos modos lo son, pero con ese pretexto Israel se justifica ante el mundo diciendo, bueno, me están atacando, yo me tengo que defender. El asunto es que generalmente siempre que ha habido un ataque de Israel a cualquier territorio, ya sea entre comillas por defenderse, inmediatamente reaparece en la humanidad porque es casi algo automático, un sentimiento antijudío. Esto es algo que no han podido controlar
ni con la propaganda, ni con el dinero, ni con la influencia que ellos han ejercido en medios de comunicación, en el cine y en la prensa, etcétera. La gente casi de manera instintiva reacciona de manera negativa contra los judíos. Y ahora lo estamos viendo precisamente que se ha despertado este sentimiento. Primero fue como respaldar, ¿no?, a los pobres judíos que habían sido atacados por este grupo terrorista de Hamas. Pero después vino una reacción o contrarreacción cuando estamos viendo la brutalidad de la respuesta de Israel, destruyendo hospitales, escuelas, casas civiles, y que ha habido una mortandad gigantesca de decenas de miles de personas palestinas, desarmadas obviamente, y que el ejército israelí pues los ha bombardeado de manera inmisericordia. Entonces, obviamente en todo el mundo ahorita hay un sentimiento antijudío. Pero así que a partir de estos ataques que se dieron en este mes de octubre, pues vino esta, pues como primero contraofensiva de Israel, pero ahora pues en todo el mundo se está condenando la brutalidad con la que se ha conducido. Aquí el tema es que Israel ha querido involucrar a otros países vecinos como Siria o el Líbano, bombardeándolos incluso en algunas regiones, pero esto puede desatar ahí sí un conflicto general o mucho más amplio, dado que, por ejemplo, en el caso de Palestina, pues tiene alianzas con todos los países árabes alrededor. En el caso de Siria o Líbano, pues están apoyados por Irán, por ejemplo. Irán a su vez tiene acuerdos de protección mutua con China. China tiene acuerdos de protección mutua con Rusia. Israel tiene acuerdos de protección mutua con Estados Unidos. Es decir, cualquiera de estos que pudiera entrar en conflicto inmediatamente arrastraría o jalaría, como lo mencionó el doctor Villasana presente en su participación, ¿no?, de la quijada, como dice en la pasaje de la Biblia, a esa tierra, ¿no?, que se le identifica como, o lo que nosotros ahora pensamos o creemos que es Rusia, y que esto provocaría una tercera guerra mundial, que sería precisamente la que iniciaría el cumplimiento de las profecías que mencioné hace rato. No sabemos si este conflicto vaya a dar para eso. Parece como que ahorita están en un stand-by, no sabemos qué más vaya a suceder. Creo que le está saliendo más costoso en cuanto a su imagen pública a Israel ante el mundo continuar con este conflicto, pero le dio el pretexto perfecto también a Estados Unidos para salirse del conflicto de Ucrania, del cual no sabía cómo zafarse. Le han invertido muchísimo dinero y pues está perdiendo la guerra ante Rusia, o sea, Ucrania. Es una guerra donde quisiera involucrarse la OTAN, de hecho lo ha hecho de manera indirecta, y Estados Unidos pues ha estado financiando, pero hay muchas presiones dentro del Congreso y otras instituciones en Estados Unidos que quieren que Estados Unidos saque las manos de Ucrania, porque dicen es un conflicto ajeno a nuestros intereses. Tenemos mucho más interés en arreglar el problema con México, que está inundado de narcotráfico, delincuencia, terrorismo, que el asunto con Rusia y Ucrania. Entonces, Biden utilizó como pretexto perfecto el conflicto o supuesto conflicto entre Israel y Palestina, o los terroristas de Hamas, para decir, bueno, no es que me desatienda del problema de Ucrania, pero ahora tengo una prioridad porque Israel es mi socio. Entonces, eso fue para ellos, para Estados Unidos, como que muy providencial, por decir de alguna manera, este conflicto. Por lo cual yo creo, evidentemente, que hay una coordinación, que estas cosas no se dan así nada más porque sí. No había una razón específica por las cuales hubiera un ataque. Ahora, Israel, la única manera que podría hacerse con el territorio palestino, pues era haciéndolo, despoblando de palestinos ese territorio, por supuesto, y la única manera de despoblar una región es o corriendo a los habitantes o matándolos. Israel está optando por las dos opciones al mismo tiempo, está matando a la población y a los que sobreviven está intentando echarlos. Pero es importante mencionar que incluso dentro de los judíos a nivel mundial pues, están muy divididos porque no todos apoyan las reivindicaciones
sionistas. De hecho, los judíos ortodoxos, los más tradicionales dentro de Israel incluso y fuera de Israel, reprueban pues las causas del sionismo porque la consideran ajena a la historia, a la religión, o sea que es una cuestión meramente de interés político y que no tiene nada que ver con su religión. Ya es tema aparte hablar de, pues para mí la religión judía pues se murió el día que se partió el manto ahí, el velo del templo cuando murió Cristo, ahí murió, con Cristo murió la religión judía y obviamente ahí, así como surge la iglesia con la muerte y la sangre y agua de Cristo de su costado, pues ahí muere también la iglesia, bueno, la religión judía, ¿no? Pero ellos todavía se consideran parte de una religión, para mí ya no lo es, ¿no? Pero bueno, entonces, este es el asunto que estamos viendo aquí en Israel. No sé hasta dónde lo vayan a querer llevar. Eh, una de las razones también por las cuales quieren recuperar el territorio de Palestina es porque Israel no va a poder hacer eh, la finalidad del sionismo también y del pueblo judío en general, o de los que se consideran judíos, es la llegada del Mesías, porque ese va a ser la culminación de un proceso que han llevado durante 2000 años de querer dominar al mundo y esclavizar a los que no son judíos. Esto va a darse cuando instauren pues ahora sí que en la cima del mundo a quien ellos consideran que va a ser el Mesías. Ya sabemos que el Mesías real y único pues fue Jesucristo, pero ellos consideran que va a venir otro y ese Mesías los va pues a redimir y les va a dar el poder sobre la humanidad. Para que eso suceda, ese Mesías tiene que gobernar en el templo de Jerusalén, ese templo que fue destruido y que provocó también la diáspora. No se puede construir ese templo ni en Nueva York ni en ninguna otra parte. Tiene que ser ahí para que se cumpla pues los pasajes bíblicos, ¿no? De las profecías. Por eso necesitan recuperar el territorio. El tema aquí es que en el lugar donde ellos quisieran reconstruir el templo, que es donde estuvo el templo de Herodes, pues ahorita es una mezquita musulmana, que es la mezquita de la Roca, y no van a poder tomar ese territorio a menos que se deshagan de los musulmanes. Para que se deshagan de los musulmanes tendría que haber un conflicto de tales dimensiones mundiales donde hubieran arrasado a la mayor parte de la población musulmana para poder entrar a tomar ese territorio que está en el corazón de Jerusalén. Así que mientras no se construye el tercer templo, tampoco podrá venir la aparición del anticristo y por lo tanto, mientras no se den esos signos, pues nosotros sabemos que no ha llegado el cumplimiento del final de los tiempos, no de la historia, sino de estos tiempos que se abrieron en el tiempo de la redención hace 2000 años, que se cerrarán históricamente en este periodo, pero tienen que darse estos procesos. Para ello tendría que haber una guerra mundial para poder echar a los musulmanes de Jerusalén y de Tierra Santa para poder tomar el control. Así que mientras no se den estos elementos que esperemos y Dios nos permita no verlos, porque van a ser los peores momentos de la historia, mientras no se cumplan estos, pues la gente espero que no quiera adivinar o asomarse, correr ese velo del tiempo que solamente le pertenece a Dios y que mucha gente tiene la tentación de asomarse a ver cuánto falta, si ya viene, o sea, eso es dudar de la providencia de Dios, de que no nos va a abandonar. Así que el acto de confianza en Dios es decir, estamos preparados porque no sabemos en qué momento nos vas a llamar a cuentas, porque esa es la realidad, o sea, nadie tiene garantizado amanecer el día de mañana, por lo tanto tenemos que estar preparados por si Dios nos manda a llamar esta noche y la gente no tiene que estarse preocupando si viene, si va a tardar, haciendo cálculos y yo sé que hay gente que lo hace y no lo hace de mala fe, sino pues es como una manera también de interpretar los signos, pero la gente del común, pues yo los invito a que vivan una vida pues apegada a lo que pide el evangelio para que pues no tengan problemas de cuando Dios les llame a cuentas y puedan entregar pues una buena historia de vida, ¿no? Definitivamente, Miguel. Las señales ahí están, vemos las erupciones volcánicas que parece que se pusieron de acuerdo 19. Vemos los signos propios como la aurora boreal de la que tanto se ha hablado.
pero usted bien lo dice, igual que el doctor Villasana, no es bueno estarle buscando leer la agenda a Dios, porque no somos quien para leérsela, al contrario, ¿verdad? Como hijos de Dios prevenirnos, pero no leer la agenda. ¿Un comentario final, Miguel? Bueno, pues Dios en su infinita misericordia nos advirtió las cosas que iban a suceder para que no nos tomaran de sorpresa. Simplemente era para recordarnos que no hay nada que no esté en su mano. Es decir, cualquier cosa que suceda está prevista por Él. Por lo tanto, también nosotros debemos de confiarnos en esa providencia que no nos va a abandonar. Él nos puede mostrar a través de la creación signos, ¿no? Para advertirnos, ¿no? Es como en el amanecer, ya sabemos que va a empezar un nuevo día cuando empieza a salir el sol, pero no significa eso algo que nos haga entrar en pánico, porque eso sería dudar de la confianza de Dios. Entonces, confiarnos plenamente, pero para ello, pues si no estamos en gracia, pues va a ser difícil que podamos confiar en Dios, porque pues obviamente nosotros estamos declarándonos enemigos de Él. Entonces, lo primero es reconciliarnos con Dios a través de los sacramentos, vivir confiados a la providencia y esperar. Digo, tenemos una misión cada quien que cumplir, para eso estamos aquí, y Dios eligió que cada uno de nosotros estuviera en este momento específico de la historia, no por casualidad. Nos mandó a este momento para dar testimonio de la fe y de lo que creemos y del amor de Dios. Entonces, pues Él sabrá en qué momento nos pedirá a cuentas, pero mientras estemos aquí estamos obligados a dar testimonio de nuestra fe. Y bueno, vayamos ahora a avisos parroquiales. Miguel, pues nos dejaban aquí unos comentarios, platicábamos fuera de la grabación, personas que se han comunicado de España y de algunas partes del sur de México, ¿dónde pueden conseguir sus productos, Miguel? Platíquenos de sus productos también. Muchas gracias. Bueno, pues como parte de esta labor que estamos haciendo de concientizar y de poner nuestro grano de arena en este mundo convulso, sabemos que muchos de estos problemas de los que hemos hecho mención y otros más que hablaremos un poquito más adelante a lo largo del programa o de las siguientes secciones o bloques, estos problemas pues pues no han llegado solos, ha habido gente detrás que los ha financiado de manera muy generosa. Muchos de estos financiadores pues son empresas privadas que han lanzado al mercado productos muy nocivos que nos han dañado y perjudicado durante muchas décadas. Entonces, pues es casi imposible luchar contra ellos porque pues, realmente ellos tienen todo el poder y el dinero, pero lo que sí podemos hacer, cuando menos desde una trinchera personal o familiar, es presentar alternativas a quien guste y pueda acceder a ellas, ¿no? Y en este sentido, nosotros creamos con mi familia hace ya 5 años una marca propia de productos naturales. Empezamos originalmente con una pasta dental, es esta marca que está aquí detrás de mí, que se ve que es Family Natural o Natural, como lo quieran pronunciar, que al final de cuentas es lo mismo. Y además el nombre, pues es una declaración de principios. Le pusimos ese nombre no por casualidad, sino porque nosotros obviamente estamos a favor de la familia natural y eso es parte también de nuestros principios y valores. Por eso le pusimos ese nombre. Y lo escogimos en inglés porque lo iba a entender cualquier persona que lo leyera en inglés o en español, pero en inglés pues tenía una connotación, además de que podía entenderlo más gente que no hablara español, como ha sido el caso. Bueno, empezamos con una pasta dental, el año pasado ya lo ampliamos a un desodorante natural. ¿Y esto por qué? Pues porque la pasta dental y los desodorantes han sido causas de millones de muertes por cáncer a lo largo de los años, por los químicos y porque pues la pasta dental que contiene flúor, pues el flúor es una sustancia muy nociva para el organismo, y los desodorantes, la mayoría que contienen químicos también muy agresivos en las axilas, son puntos de absorción muy grandes que tenemos en el cuerpo y cualquier químico que entre ahí se va directo a las glándulas, al corazón y a otras partes fundamentales de nuestro organismo, y eso ha causado pues la muerte de mucha gente. Entonces por eso pensamos en sacar un desodorante natural para revertir eso, y a partir de este año lanzamos toda una línea de productos de que cualquier hogar en el mundo puede utilizar: lavatrastes, detergentes para ropa,
jabones de manos, shampoo de cabello, jabones corporales, o sea, shampoo para bañarse, limpiadores multiusos, cremas faciales, en fin, toda una serie de productos que cualquier persona o cualquier familia usa de manera cotidiana, pero nosotros le estamos dando una alternativa de tener productos de calidad, de lo mejor que hay en el mercado, productos hechos con ingredientes naturales que son ecológicos y biodegradables y al precio que están pagando por los productos comerciales. Tampoco es que estemos ofreciendo productos muy buenos, pero muy caros, ¿no? Estamos hablando de los precios que la gente está acostumbrada a pagar por sus productos comerciales, pero estos son productos que no le van a dañar ni a su familia, ni a su persona, ni al medio ambiente. Entonces, a la gente que desee, quiera y guste consumirlos, pero también se los ofrecemos para venderlos, es decir, gente que los pueda comprar para revenderlos, porque eso es una manera que estamos ayudando también y siendo un factor de apoyo económico en una situación en la que sabemos que estamos pasando por crisis bastante severas. Entonces es una manera en la que la gente pueda tener un ingreso extra. A quien desee comprarlos para usarlos o comprarlos para venderlos, pueden escribirnos a este correo que aparece aquí en la pantalla, msalinas@vie, así como aparece aquí atrás de mí en la página, vie.org. A ese correo nos pueden escribir dándonos sus datos de contacto, teléfono, nombre y nosotros los contactaremos vía WhatsApp. Desgraciadamente por ahora estos productos solamente están de venta en México, o sea, no tenemos todavía la opción de venderlos fuera de México, ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a ninguna otra parte más que a México. Sí ha habido gente que se los ha llevado fuera de México, pero pues es gente que viene de viaje y en su equipaje pues se los lleva, ¿no? Y ahí no hay ningún problema, pero pues, no es lo mismo que se lleven 2 o 3 o 5 o 10 piezas a poder enviar ya cantidades pues ya grandes, ¿no? Entonces, esperemos que dentro de poco tiempo, el próximo año, si Dios permite, podamos tener la opción de empezar a vender fuera de México, principalmente a Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado al que quisiéramos llegar principalmente. Pero bueno, eso Dios permita que se den las condiciones. Ahorita la gente que los quiera usar, o vender, solamente en México tenemos esa opción y le agradezco la oportunidad de poder comentar un poco de estos productos y esta opción también que espero le resulte beneficiosa a la gente. Sí, Miguel, leo de hecho los últimos tres comentarios del programa que nos compartió. Dice Norma Ayala, ¿cómo se consiguen en Ciudad de México? Jesús Manguiano, bendiciones, me interesa mucho adquirir sus productos en México. Y dice Eowen 7248, en el norte del Estado de México, ¿dónde se consiguen? Bueno, para la gente que hizo favor de escribirnos hay dos opciones. Eh, pues una es la que ya acabo de comentar. Nos escriben directamente, nosotros les podemos enviar a cualquier parte de la República vía paquetería el producto, los productos que nos pidan. También tenemos puntos de venta en algunas partes de México, pero no en todas tienen todos los productos. En algunos tienen las pastas, en otros tienen desodorantes, pero no, son muy pocos en los que tienen todos. Pero si les queda alguno cerca, si entran a la página de internet que es www.familynaturall.com, ahí viene un menú en el cual lo despliegan y aparece una opción que es puntos de venta. También la despliegan y entonces viene por estados de la República. Cada estado lo abren la opción, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, lo que sea, y se abre por ciudades. Y entonces ya entran a la ciudad a la que están buscando y en la ciudad le aprietan la opción de ciudad y pues ya se despliegan los puntos de venta que tenemos ahí. Pero les repito, no en todos lados tenemos todos los productos. Ahorita como hemos estado trabajando y hemos enviado muchos pedidos a todas partes de la República, ha sido vía directa, nos contactan, nos hacen una orden de compra, nos dicen quiero esto de estos productos, nos depositan el importe y inmediatamente generamos una guía de envío, se deposita el producto en la paquetería y se envía. Más o menos el proceso completo entre que nos piden, se paga, se genera la guía, se envía el producto y lo reciben, más o menos es del de entre una semana, 8 días, más o menos eso es lo que estamos tardando desde que recibimos la orden y hacemos todo el proceso, ¿no? O sea, realmente es muy rápido, muy eficiente y los estamos pudiendo enviar a cualquier parte de la República. Eso sí, a los que quieran, de esa manera lo pueden hacer.
Muchas gracias, Miguel. Hermanos ortodoxos, acuérdense, el 7 de enero del 2024 es nuestra Navidad ortodoxa para que regalen los productos de Miguel. Y quienes son ortodoxos católicos de México, el 24, bueno, el 25 de diciembre y el 7 de enero. Ahí háblenle a sus amigos, háblenle a sus vecinos. Miguel, y Muy finalmente, buena opción. Le agradezco el comercial. Y sí, es una muy buena opción. La gente sí, regala cosas que nadie utiliza, la verdad. O sea, pues bufandas, sí, qué bueno, pero pues yo tengo colección de bufandas muy bonitas, pero pues la verdad es que casi nunca las uso. Y calcetines también podría poner una tienda. Y así como eso, pues muchas cosas que se agradecen, pero no, normalmente no se utilizan mucho. Pero estos productos, pues sí, todo el mundo los va son regalos ujú. útiles que la gente sí los va a valorar porque los van a utilizar. Les van a dar una aplicación directa inmediata. Muchísimas gracias, Miguel Salinas, por su tiempo, por su apoyo, por su respaldo y esperamos tenerlo por aquí próximamente. Cuando gusten, con mucho gusto, para mí es una gran oportunidad poderme dirigir a su público y que Dios nos conceda la vida y la sabiduría para poder ayudar a la gente que hace favor de vernos y escucharnos, que ojalá que compartan este video y que pues más gente pueda tener oportunidad de escuchar, discernir lo que hemos platicado aquí y que cada quien pues saque sus conclusiones. Gracias, excelente jornada. Muchas gracias igualmente.